¿Ustedes recuerdan el tema que vimos hace 8 días, el domingo pasado? ¿De qué se trataba? ¿O llamamos a los chicos a que nos recuerden? Ok, el pecado lo arruinó todo, ¿cierto? Y cuando decimos que el pecado arruinó todo, literalmente es todo. Arruinó incluso lo más preciado para Dios, para el creador del universo, y fue la relación entre Dios y la corona de su creación. Dice que el pecado rompió la relación que existía entre Dios y el hombre. Pero lo único que el pecado no pudo arruinar es el deseo en el corazón de Dios por mantener esa relación con la corona de su creación, que es el ser humano. Así que hemos concluido, en primer lugar, que la creación es un regalo de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Si bien el apóstol Pablo en Colosenses dice que todo fue hecho por Él y para Él, ¿cierto? Cuando Dios colocó cada cosa en el huerto de Edén, lo hizo pensando en nosotros, porque nosotros nos nutrimos y vivimos gracias al universo que nos rodea, ¿cierto? Pero Dios no. Por otro lado, también encontramos que de alguna manera el hombre se ha sentido mejor honrando y dando culto a la creación, a lo creado, antes que al creador. Dicho de otra manera, nos enamoramos de la pintura tanto que rechazamos al pintor. Y hablábamos que a veces con Dios nos ocurre lo que ocurre con el niño que está entrenado para darle la bienvenida a papá, ¿cierto? Entonces llega papá después de la larga jornada de trabajo y el niño sale y recibe a su papá con un abrazo, se cuelga de su cuello y le dice: papi, me hacías mucha falta, te amo. Y pasa así mucho tiempo, y después de un tiempo el papá se entera que es que el niño hace eso porque mamá, cuando ve a papá venir a un par de cuadras, le da un par de pellizcos y le dice: vaya, salude a tu papá. ¿Ese papá se siente honrado? No. Es grato que su hijo lo saluda, pero si el hijo hace eso por iniciativa propia, por su propia voluntad, va a ser mucho más grato para el papá. Y a veces nos ocurre lo mismo con Dios. Por eso Dios nos da voluntad. Por eso no somos marionetas. Por eso es que Dios colocó un árbol en el huerto de Edén para que nosotros, es para que ejerciéramos ese derecho a decidir. Pero nosotros a veces lo culpamos, ¿cierto? Entonces, hace 8 días hicimos énfasis en el pecado o la caída del hombre, ¿cierto? Y como decíamos ahorita, el pecado arruinó lo más preciado para Dios, que era su relación con el ser humano. Quiero regresar esta mañana a Génesis 3. Si ustedes trajeron sus Biblias, perfecto, síganlas trayendo. Pero si no la trajeron, aquí van a estar proyectados los textos que vamos a mirar. Y quiero que analicemos un detalle ahí en Génesis, que aunque no se declara de manera explícita, de manera directa, sí existe un mensaje implícito que quiero que nosotros analicemos esta mañana, porque lo vamos a ver a lo largo de la historia del hombre, desde el Génesis hasta nuestros días. Entonces, leemos ahí en Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice que entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Eso después de que Eva le dijo, Dios nos dijo, si comemos de ese fruto, vamos a morir. La serpiente le dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y prestemos atención especial a esas 3 palabritas. En primer lugar, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo pasó desde el momento en que Dios dijo: de ese árbol no pueden comer, hasta el momento en que comieron. Simplemente el relato bíblico dice que un día la serpiente llegó. Así que no podemos determinar una fecha exacta, un número de días preciso. Pero aún si lo determináramos, eso no cambiaría el curso y la realidad de lo que ya ocurrió.
Pero aunque no se nos dice, esta semana me hice una pregunta y quiero que simplemente la hagamos nosotros también esta mañana. ¿Ustedes creen que Eva y Adán habían visto ese fruto antes de que la serpiente se lo mostrara? Sí. De hecho, yo me atrevo a decir que si la orden fue tan clara, Dios fue preciso en señalar ese fruto. Pero pregunta, ¿ustedes creen que antes de que la serpiente lo hiciera ver de esa manera, ellos lo habían visto, se habían sentido tentados a comerlo? Algo tiene el enemigo, ¿cierto? Y es que es demasiado astuto. ¿Saben? Estaba ahí. ¿Saben lo que me parece más interesante? Un capítulo antes, en Génesis 2, versículo 9, leemos exactamente lo mismo. Dice, y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol, ¿qué? Delicioso a la vista. ¿Qué vio la mujer en Génesis 3? ¿Qué era qué? Era agradable a los ojos. Interesante. Pero también dice que era bueno para comer. Pregunta, ¿el pecado era mirar ese fruto y verlo agradable a los ojos y que se les hiciera agua a la boca? ¿Ese fue el problema? No, de hecho, la Escritura dice que Dios hizo eso de tal manera que cuando nosotros vemos ese fruto, sentimos el deseo de disfrutarlo y no hay absolutamente nada de malo en eso. Ese no era el pecado. Dios nos dio los ojos, nos dio la vista para deleitarnos en su creación. Dice que hizo salir todo árbol que era agradable a los ojos. Eso no incluye el hombre que dice, cuando miro a mi secretaria estoy contemplando la creación de Dios. No, eso no incluye eso. Por favor. Eso no está incluido en el paquete. O algunas chicas. También eso ocurre. Eso no incluye eso. Pero Dios nos dio ojos para ver las cosas agradables que Él hizo. Eso no es pecado. Es más, nos dio la capacidad de ver un fruto, de ver un alimento y poder casi que sentir el sabor sin probarlo. Dice que Eva con solo mirar ese fruto pensó y dio por hecho que podía ser agradable para comer. ¿No les parece a ustedes eso maravilloso? Dios nos hizo de una manera maravillosa y creó todo ese universo con ese lujo de detalles para que nosotros no nos perdiésemos de nada, absolutamente de nada. Nos dio la capacidad de disfrutarlo al máximo. Pero también se nos dice que en ese huerto en donde había nacido todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer de su fruto, también estaba el árbol de la vida en medio de él y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hace 8 días nosotros enfocamos en ese principio. Dios es un Dios relacional. Él no se comunica con máquinas. Él desea y anhela comunicarse con sus hijos. Entonces, como leemos bien en el versículo 2 de Génesis 3, el enemigo es astuto. Y el enemigo lo que hace es que toma lo que es bueno y lo que es agradable y apela al deseo de Eva de querer dar un paso más. Dios dice, lo hice agradable y lo hice delicioso. Lo hice maravilloso a la vista y lo hice para que efectivamente ustedes lo deleitaran. ¿Qué dice la serpiente? La serpiente le pone un poquito más, porque sabe que esa es la tendencia del ser humano, siempre buscar algo más. Y la serpiente le dice, o le hace ver de alguna manera,
que no solo es bueno, que no solo se ve bonito, sino que si lo come, puede alcanzar algo más. Dios dijo, si ustedes prueban de ese fruto, van a morir. La serpiente dice, si ustedes lo prueban, van a ser como Dios. No van a morir, van a ser como Dios. ¿Y Eva qué hace? La cosa es diferente. Pero notan lo que hace el enemigo, toma algo que es bueno y agradable y lo muestra tal cual, pero añade un poquitico, lo suficiente para que Eva cayera. De alguna manera el enemigo apela e incentiva ese sentimiento humano de creer que nos están ocultando algo, de creer que Dios es un egoísta y nos está escondiendo algo y que nos estamos perdiendo de algo. Y después que el pecado arruinó esa relación, tantos años después, nosotros seguimos actuando como si nos perdiéramos de algo. A los adolescentes les decimos, es que están en edad de experimentar. Entonces, ustedes tienen el derecho. Y a los adultos decimos, es que no somos conformistas. Queremos encontrar una razón para todo. Y queremos explicarlo absolutamente todo. Y eso es bueno. Eso no es del todo malo. El problema es cuando creemos que Dios no nos reveló lo suficiente. Ese es nuestro gran problema. En un momento de la historia, el hombre consideró que necesitaba algo más y desde entonces la búsqueda no ha parado. La búsqueda de ese algo sigue viva en el corazón del hombre. El rey Salomón, el hombre a quien la historia considera el hombre más sabio aún que haya existido en la historia de la humanidad, nos da un poquitico de luz para entender ese vacío que a toda costa como seres humanos estamos tratando de llenar. En serio, andamos a la búsqueda de algo, desde el más niño hasta el más adulto, hasta el más anciano. Sentimos que hay algo que nos estamos perdiendo. El rey Salomón dice lo siguiente en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Recuerdan ustedes en qué parte de la Biblia leemos unas palabras muy similares? En Génesis. Dice que después de que Dios terminó la creación, observó lo que había creado y dice que fue bueno en gran manera. Ahora Salomón, muchos años después, nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Usted y a mí, somos hermosos. Alguien dice, cuando ustedes necesiten autoestima, les recomiendo la diosestima. Mírense al espejo y recuerden que Dios los hizo maravillosos. Dice que todo lo hizo maravilloso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes son ellos? Sí, yo sé que algunos de ustedes dicen, Albeiro, necesitas mucha diosestima. ¿Saben? Quiero que señalen, por favor, si pueden subrayar esa parte en sus Biblias, háganlo. Dice que Dios colocó eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Los árboles? ¿Las grandes especies marinas? ¿Los astros que llenan el espacio? No. La parte que sigue nos aclara. Dice, sin que alcance ¿quién? El hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Creen entonces que el problema es buscar, andar buscando? No, la búsqueda está bien. El problema es que aunque noble la búsqueda, la hemos realizado en el lugar equivocado. Ese ha sido el gran problema. Andamos a la búsqueda de algo, pero hemos ido a la tienda equivocada. Como cuando uno le dice al niño, ve y me compras una libra de carne. Y le preguntan, ¿dónde? Y la mamá le dice, en la ferretería, por favor. Andamos buscando algo en el lugar incorrecto.
La búsqueda es noble y es sana y está bien. El problema es que vamos al lugar equivocado. Lo que nos recuerda Salomón es sencillo. Existe un vacío en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre, que necesita ser lleno. Nacemos con un vacío, con una necesidad profunda en nuestro interior. Pero es una necesidad particular. Solo Dios la puede llenar. Solo Él y nadie más. Eso es lo que nos está diciendo Salomón. Y ese ha sido y será el deseo de Dios de principio a fin. Dios desea profundamente una relación con el hombre, con su creación especial. Desde el diseño, cuando Dios nos diseñó de esa manera, de tal manera que lográramos relacionarnos con Él, tener una relación armoniosa con Él. Pero entendamos un poquitico el hecho de que Dios colocó eternidad en el corazón de ellos. Por un lado, eternidad en el corazón del hombre significa un anhelo de eternidad. El ser humano, por naturaleza, anhela algo más de lo que puede ver y palpar automáticamente o en el momento. Nacemos con esa necesidad. Absolutamente nadie nos tuvo que enseñar eso. Es algo de nuestro ser. Ya venimos con esa necesidad. Eso es, en primer lugar, es lo que significa que Dios colocó eternidad en el corazón del hombre. Pero por otro lado, eternidad en el corazón, y este es el concepto más maravilloso, es la conciencia de que se hace parte de algo mucho más grande que de nosotros mismos. Nosotros no somos el centro de todo. Dios es el centro de todo. Y Dios, siendo eterno, colocó parte de Él en nosotros. A Dios le agradó darnos también de su eternidad y colocarla en nuestro corazón. Cuando Dios nos creó a imagen y semejanza, Salomón ahora nos recuerda que en esa imagen y semejanza Dios puso en el ser humano un atributo que solo le pertenece a Él. ¿Y cuál es ese atributo? Dios es eterno, el alfa y la omega. No tiene principio ni tiene fin. Todo comienza con Él. Absolutamente todo. ¿Saben qué me parece maravilloso? De todos los atributos de Dios, tal vez la eternidad es el más relevante para nuestra necesidad. ¿Han notado que el Evangelio y todo lo que dice la Escritura tiene que ver con nuestra eternidad? Dios nos creó con una proyección eterna. Esa es una realidad. Así que mientras nosotros no llenemos en nuestro vacío esa necesidad de con quién vamos a pasar nuestra eternidad, vamos a seguir en la búsqueda. Vamos a intentar llenar nuestras vidas que, como dije anteriormente, estamos tratando de llenarlos con las cosas equivocadas. A ver si puedo explicarlo de esta manera. Hace unos 4 años hablaba con un amigo acerca de una historia de Navidad que tuvo que vivir en familia. Su hermano, luego de ingerir mucho alcohol, llegó a la conclusión de que la vida no tenía sentido. Ahora, el alcohol cumple con su deber, ¿cierto? Pero ese joven concluyó, después de estar muy ebrio, que la vida no tenía ningún sentido. Y mi amigo esa noche hizo una lista de las cosas que su hermano mencionó, haber experimentado y no haberle brindado ninguna satisfacción. Tengo la lista conmigo. Esa noche, esa persona, este joven, dijo: tengo amigos. De hecho, muchos de esos amigos esa noche doblaron antes que él a causa del licor. Pero tenía amigos. ¿Cuántos de nosotros a veces no pensamos
que si tan solo tuviésemos una persona a quien contarle nuestros problemas, un apoyo, nuestra vida estaría realizada. Eso es bueno y lo necesitamos. Pero el vacío en nuestro corazón, ese vacío de eternidad, no se llena con eso. Ese joven también dijo, tengo novia, y en medio de su estado de alicoramiento decía haber experimentado y haber estado con muchas mujeres. Tal vez aquí ese no sea nuestro anhelo, pero lo que se dice allá afuera es que eso trae felicidad. Pero este joven había pasado, según él, por todas esas experiencias. También dijo tener dinero. En ese momento de su vida se encontraba en un trabajo que le producía mucho, mucho dinero. Tanto que podía derrochar. Tenía todo el dinero que quisiera, por lo menos en ese contexto. Pero en ese instante de su vida estaba vacío. Se sentía insatisfecho. ¿Saben? Eso es una realidad, es una historia real. Y hay mucha gente que todavía no ha descubierto la tienda. Hay gente que sigue buscando en el lugar equivocado. Y ¿saben? Tal vez nosotros a veces cometemos ese error. Pensamos que si tenemos un buen título, todo está solucionado. Tengo lo que necesitaba, que eso nos mantendría llenos. Ahora, quizá por un momento, o tal vez por mucho tiempo, pero si se trata de llenar ese vacío con el que nacemos, no es suficiente. Creemos que si tan solo ganáramos un poco más de dinero estaríamos completos. ¿Cuántos de ustedes han pensado así alguna vez? Yo lo he hecho, más de lo que quisiera reconocer. Pero sentimos y apelamos a cosas efímeras, a cosas pasajeras, para tratar de llenar un vacío que es eterno. Por otro lado, pensamos que si tan solo tuviésemos un poco de reconocimiento, eso solucionaría nuestro problema. Eso ayuda un poco, de manera especial, pero no es suficiente. Seguimos con el vacío y seguimos tratando de llenar algo que cada vez parece mucho más amplio. Uno de los esfuerzos más grandes, quizá, es la religión misma. Apelamos a la moral, a la ética, a la religión, tratando de llenar ese vacío. Sin embargo, el problema sigue ahí. Y ¿saben? El problema de solucionar ese vacío, en el intento de llenar ese vacío, ha sido tan grande y la búsqueda ha sido tan constante y tan vehemente que hemos dado vida a uno de los poderes universales llamado religión. ¿Qué es la religión? ¿Qué es la religión para ustedes? ¿Saben? Me parece curioso, pero están los tres grandes poderes del mundo, de nuestra sociedad: la política, la economía y la religión. La religión tiene un poder impresionante sobre el ser humano. Así que eso no es casualidad, porque la religión, a fin de cabo, no es más que un intento por remendar lo que se rompió. Eso es religión. ¿Qué es religión para ustedes? ¿Qué es religión para nosotros? Es el intento de unir lo finito con lo infinito, lo mortal con lo divino, con lo inmortal. Es el afán de encontrar otra vez la armonía con lo que llamamos ese ser supremo. Eso es la religión. La religión, el término como tal, es un término compuesto, viene del latín religio, cuyo verbo es ligare, que a la vez se traduce como ligar o amarrar. El prefijo re indica intensidad o señala algo que es constante, algo que es repetitivo, reiterativo. Y por último, también se sugiere que el sufijo ion indica una acción
o simplemente un efecto. Ese es el término religión. Y no es casualidad que esté asociado, obviamente, llámese Dios, llámese astro, llámese naturaleza, el nombre que le quieras colocar. Religión tiene que ver con la noción de que hay algo más allá, de que hay algo mucho más allá del ser humano, de que hay un ser que es supremo y que es perfecto. Independiente del nombre que le coloquemos, la religión es un intento por alcanzar la comunión con ese ser que llamamos Dios. Y es un poder que mueve masas. Y es un poder que, aunque tiene un efecto divino, un efecto de eternidad, creo que hoy por hoy y desde tiempos inmemorables es la religión la que más gente ha llevado al error. Es una realidad y por eso es un poder. ¿Qué es la religión entonces, después de haber leído esa etimología? Es volver a ligar, unir al hombre con Dios. ¿Notan ustedes el vacío que hay en el corazón del ser humano? Desde Génesis hasta nuestros días. El hombre busca en la religión el volver a estar en armonía con su Dios. Resulta interesante que Jesús en su ministerio terrenal se mostró bastante escéptico con los religiosos. Parece que a Jesús no le gusta la religión. Parece que Jesús está más interesado en una relación personal. Un poco más adelante, cuando el apóstol Pablo visita Atenas, la ciudad de Atenas, escribe lo siguiente. En Hechos capítulo 17, versículos 1 al 23, dice que es que todos los atenienses, Pablo está sacando su conclusión y ahora se está dirigiendo a todos esos hombres. Dice, es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Los atenienses eran por naturaleza filósofos, eran muy estudiosos y se la pasaban a la búsqueda de nuevos descubrimientos, de cosas nuevas. Es natural en el ser humano estar en esa búsqueda y encontrar cosas nuevas cada día. Dice el versículo 22, Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Si tienen sus escrituras, por favor, señalen, subrayen, resalten esa parte. Dice el apóstol Pablo, noto que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Cuando ustedes piensan en una persona religiosa, ¿qué proyectan de esa persona? ¿Cómo es una persona religiosa? Estricta, que sigue fielmente una serie de códigos, de normas, de reglas, ¿cierto? Que nunca falta a la iglesia, que está en todas las reuniones de la iglesia, que todo el tiempo os echa la bendición o alude a la presencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Hay ciertos patrones que nos hacen pensar en una persona que es religiosa. Pero el apóstol Pablo les dice, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. El versículo 23 dice, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, tenían muchos templos, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Interesante. ¿No les parece a ustedes como un poco incoherente o contradictorio? Parecían estar tan cerca a Dios, eran tan religiosos, tan piadosos,
pero a la vez estaban tan lejos del Dios real. Hay tantas cosas a las que nosotros le llamamos Dios, y hay tantas cosas con las que tratamos de llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. Hay tantas cosas con las que tratamos de unir nuevamente esa relación, pero que son vanas, que son vacías. Pablo, cuando dice, noto que ustedes son sumamente religiosos en todo, ¿saben? Pablo no los está halagando. En los versículos anteriores, Pablo dice que su corazón se enardecía de la impotencia de ver toda esta gente adorando sus estatuas, adorando sus ídolos, siguiendo un montón de reglas, creyéndose religiosos y buenos, pero sin entender que estaban lejos del Dios verdadero. ¿Qué hace la religión? Exactamente eso. Congregar gente en un lugar, en un espacio geográfico, ayudarles a que cumplan un montón de reglas, por ende, son buenos, o la cosa está arreglada delante de Dios. No, eso no es suficiente. Está bien que hagamos esas cosas, está bien, Dios dice que lo debemos hacer, pero si se trata de unirnos nuevamente con nuestro Creador, nada de eso es suficiente. Atenas era el centro religioso del pueblo grecorromano. En su contexto, era el epicentro de todo lo que se llamara pensamiento. Pero estaban lejos de Dios. A pesar de los religiosos que podían ser, ignoraban al verdadero Dios. Es curioso, más no casualidad, que de todos los lugares que visitó el apóstol Pablo, Atenas es el único lugar en donde el evangelio no tuvo eco. Es curioso, pero no es casualidad. La religión lo que hace es apartar al hombre de Dios. Está bien que sigamos reglas porque Dios instauró reglas, pero necesitamos entender que si se trata de arreglar la relación con Dios, nada de eso es suficiente. El apóstol Juan nos recuerda en el capítulo 10 de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, nos recuerda y trata de resumir todo esto que hemos mencionado esta mañana. El apóstol Juan dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Lo hizo en Edén y lo hace en nuestros días. Destruye vidas, roba sueños, mata ilusiones y nos mantiene engañados y con los ojos vendados. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida en abundancia es la misma que Dios dio en Edén, pero es la misma que se perdió cuando Adán y Eva pecaron, pero es la misma que ahora Jesús nos ofrece. ¿Saben qué me parece impresionante de esa vida que Jesús nos ofrece? Muchas personas creen que necesitamos morir para poderla experimentar, y sí, al 100%. Pero ¿saben? Es una vida abundante que podemos comenzar a experimentar ahora mismo. Y tú tienes la oportunidad de experimentar esa vida a partir de hoy. ¿Por qué seguir luchando con nuestras fuerzas? ¿Por qué seguir tratando a través de nuestra propia fuerza de unir algo que es imposible para nosotros? ¿Por qué no dejamos que Dios sea el que nos guíe en esa relación? Él ya lo dio todo, Él ya lo hizo posible, pero la decisión es nuestra. Quiero invitarles a que me acompañen en un momento de oración, por favor. Por mucho tiempo, siendo adolescente, yo viví en una mentira. Creía que ser un buen deportista,
Creí que porque era un buen hijo, entonces ya, mi relación con Dios estaba arreglada. Es más, a veces miraba a mi alrededor y pensaba en que había tanta gente más mala que yo, que incluso ellos necesitaban más de Dios que como pudiera necesitar yo. Pero un día Dios, en su gracia, en su amor, me mostró que mi problema con Él, mi problema con el pecado y mi vacío en el corazón por el anhelo de algo mucho más allá de lo que puedo ver, solo podía ser satisfecho a través de Dios, a través de su Hijo en la cruz. Y ese día yo entendí que necesitaba que Jesús entrara en mi corazón. Y hay luchas, pero mi problema de la eternidad ya está resuelto. Jesús lo resolvió en la cruz por mí. Pero mi pregunta para ti es, ¿tu problema ya está resuelto? ¿Cristo ya está en tu corazón? Cristo nos promete una vida abundante, no una vida tal vez como la que hemos experimentado, o incluso como pudiésemos experimentar aquí en la tierra. Él nos promete una vida abundante y podemos comenzar a disfrutarla desde ahora. ¿Te gustaría experimentar esa vida esta mañana? Si ese es tu deseo, levanta tu mano. Solo levantas tu mano, alguien se te va a acercar y te va a guiar a través de las Escrituras qué debes hacer para disfrutar y experimentar esa vida que Jesús te ofrece. ¿Hay alguien? Levanta la mano, por favor. Tal vez no estés seguro o segura y está bien. La decisión es de cada uno, es personal. Pero te animo a que hables con Dios, a que hables con Jesús. Él te dio las capacidades para relacionarte con Él. Habla con Él y pídele que te señale el camino. Mi Rey, gracias por la vida abundante que ya puedo experimentar. Hay obstáculos, hay pruebas, a veces hay tropiezos. Pero lo que hace diferente mi vida y cada caída es mi realidad eterna. Es saber que todo esto es pasajero y que cuando todo esto acabe, esto que incluso a veces nos molesta y nos duele, cuando esto acabe, tengo la certeza de que voy a estar contigo por la eternidad. Gracias, no solo por colocar esa necesidad, pero muchas más gracias por satisfacer mi necesidad real. Y gracias, Rey, por satisfacer esa necesidad en el mundo, en todos aquellos que entienden y que abrazan tu regalo en la cruz. Yo te ruego, Señor, que inquietes el corazón de aquellos que aún no han abrazado el regalo de la vida eterna que nos ofreciste a través de la cruz. Te ruego que lo hagas. En tu Hijo, amén.